Pues nada, si queréis empezamos con una meditación. Pero no la guío yo, ¿no? ¿O sí? ¿Alguien voluntario? ¿Queréis que empecemos? Una meditación cortita y nos... Bueno, la voy a guiar yo. No sé, por algún motivo te he mirado, Lama, y me ha venido... Vamos... Bueno, bienvenidos a todos al segundo día de este congreso maravilloso que estamos co-creando. Y bueno, algo que yo creo que casi todos entendemos en muchas de las ciencias contemplativas más prácticas es que o se recomienda tener una intención, ¿no? Entonces yo lo que os propongo es que empecemos este segundo día con una intención. ¿Y para qué estamos aquí? Como todo esto es tan filosófico, lo que estamos haciendo es quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Esto siempre me recuerda a la canción de Siniestro Total. Estamos solos en la galaxia o acompañados, ¿no? Entonces, en este caso, os recomiendo que, bueno, empecemos con una intención. Y podemos cerrar un momento los ojos. Y nos ponemos cómodos. Y simplemente vamos a sentir esa intención. La vamos a bajar a nuestro corazón. Y si queréis esa intención, la vamos a solidificar con 3 respiraciones muy profundas. Y si queréis compartir esta intención a través de vuestro corazón, pensando que sale una luz y la estamos llevando a toda la sala y a todas las personas que estéis conectadas. Y cuando queráis, pues abrimos los ojos despacio y volvemos al paraninfo. Silencio, ¿no? Qué importante. Pues vamos a empezar día 2 con un panel y en este caso la intención desde el principio de Javier, de Yolanda, de todo el equipo de la cátedra es desde el español expandirnos al mundo. Es algo que siempre encontramos como un reto, el mundo anglosajón, el mundo español tiene una tensión ahí por idioma muy importante, pero nosotros sí que tenemos, creo que la capacidad y la intención de conectar todos los mundos, ya no solamente el mundo espiritual, el mundo de las ciencias, sino también el mundo de las culturas y de los lenguajes. Entonces, con eso vamos a empezar con un panel muy interesante en el que tenemos a 3 personalidades. Además, están en el Consejo Global de la Fundación, de World Happiness Foundation. Y lo veréis, ¿no? Son muy complementarios. Primero va a hablar Reiki Sin, que es, está dentro de una religión que se llama Sikh, pero además es un empresario. Pero vais a ver cómo habla. Habla de inteligencia espiritual. Entonces, tener a empresarios de ese nivel que puedan hablar, como lo veréis, como habla, desde un punto de vista científico, doctor, yo creo que nos da una pista también de por dónde va el mundo. Y ellos lo van a introducir. En la India se habla de espiritualidad y de consciencia desde hace más de 2000 años. Y han estructurado mucho conocimiento. Entonces, Reiki nos va a dar una visión de la inteligencia espiritual,
Sadhguru Chetri es la segunda persona que va a hablar, y Sadhguru es una persona muy peculiar. También es doctor, en este caso posiblemente es uno de los practicantes de mindfulness unido a la política que más ha hecho para llevar la felicidad a todos los rincones del mundo. Él fue el que ayudó al rey de Bután a crear el sistema de partidos políticos y creó el centro de felicidad de Bután que se llama Gross National Happiness. Habréis oído hablar de este índice tan importante y con ellos colaboramos mucho. Ya os dije que en abril nos vamos a Bután, estáis todos invitados. Sadhguru va a hablar de la perspectiva del mindfulness con las ciencias contemplativas y va a hacer una interconexión muy interesante. Y luego vamos a cerrar con un neurocientífico que para mí desde el punto de vista de indio es capaz y nos va a dar un marco como invitación de lo que podría ser un marco de desarrollo para la cátedra y para las ciencias contemplativas, en este caso de la felicidad. Entonces va a hablar del concepto de primera persona, de segunda, tercera, pero es, igual que Perla, una de las bases científicas que vamos a ir utilizando en la cátedra para crear marcos de referencia. Aprovecho, no sé si os habéis dado cuenta, pero Javier, como lo tiene el subconsciente, hemos organizado el congreso justo en Diwali, que es el Festival de la Luz en India. Es el comienzo del año, es una de las mayores festividades. Y como sabéis, la India es muy importante por muchas razones, pero son 1.000 millones de personas. O sea que tiene una influencia en el mundo muy, muy importante y justamente hoy, entre ayer y hoy, es el nuevo año que se llama Diwali. Así que se lo dedicamos a todos los indios este panel con el que empezamos. Disfrutarlo, se van a conectar por online y van a hablar en inglés, pero va a haber traducción simultánea en español. ¿Vale? Entonces, para lo que estáis online, lo vais a, en este caso, elegir el idioma. Los que estáis aquí físicamente lo vais a oír en español. Y uno de los vídeos tiene subtítulos. Entonces, hay, por un lado, traducción y un vídeo tiene subtítulos. ¿Vale? Pues nada, Requisín, por favor, empecemos. Buenos días a todos. Voy a hablar del verdadero yo con la inteligencia espiritual para descubrir nuestro auténtico yo. La pregunta que me hago una y otra vez es ¿quién soy yo? Vamos a empezar hablando de la ley de la dualidad. La ley de la dualidad dice que la mayoría de las cosas en la vida vienen en pares y sus opuestos. La felicidad, la infelicidad, que es un tema de humor, el ser alto o bajo, en cuanto a la altura, el calor y el frío, la temperatura. Así que si fueras la única persona de la Tierra, no podrías decir si eres alto o bajo, porque no habría felicidad tampoco si no hubiese infelicidad. Los opuestos hacen que la experiencia sea posible. Para experienciar A, tenemos que experimentar lo que no es A. Para descubrir nuestro auténtico yo, tenemos que experimentar otro yo o nuestro yo falso. Para darnos cuenta de quién soy, necesito saber quién no soy. Así que son dos preguntas, ¿quién soy y quién no soy? Vamos a empezar con una frase del filósofo francés Pierre Teilhard que dice que no somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual, sino somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Así que aquí encontramos dos opuestos, los seres humanos y los seres espirituales. ¿Por qué los seres divinos, los seres espirituales querrían una experiencia humana? Según la ley de la dualidad, no puede haber una experiencia divina sin una experiencia humana que contraste con ella. Así que la experiencia divina no sería posible. Los seres de un nivel alto quieren tener un cuerpo humano porque es el único modo de tener una experiencia divina. Así que somos seres espirituales en sí, con lo cual no es un logro.
¿Qué es lo opuesto de la muerte? La gente normalmente diría que la vida. Pero eso no es cierto. Lo opuesto de la muerte es el nacimiento. La vida es eterna y por eso no tiene opuesto. Son solo puertas que se abren desde el mundo espiritual al mundo físico y después vuelven otra vez, en una transición de nuestra frecuencia, de un mundo de alta frecuencia espiritual a un mundo físico y otra vez de vuelta. Como lo describió un astronauta, necesitamos un traje especial para sobrevivir bajo el agua o en el espacio exterior. Del mismo modo, cuando somos seres espirituales, necesitamos tomar un cuerpo humano para poder vivir en este mundo físico, para poder ir de un mundo a otro. Y la transición a un mundo físico, como la experimentamos en la vida, una vida humana, una experiencia humana, sería la experiencia humana, es lo que experimentamos que se convierte en una identidad humana o en un ego. Empezamos creyendo que las reglas que aplicamos, nuestras posesiones, nuestros pensamientos, nuestras creencias, venimos a este mundo con una sabiduría inherente. Nacemos con ella y olvidamos lo maravillosos que somos en nuestra identidad de ego. Olvidamos quiénes somos. Olvidamos nuestro verdadero yo. Así que el yo del ego es una identidad, es una ilusión, mientras que el yo verdadero o la conciencia se puede separar de ello. Estos dos yoes se identifican y es lo que vamos a prestar atención. Es un cambio en la atención si nos identificamos con lo que prestamos atención. Y la inteligencia espiritual sería cambiar la atención del ego falso al verdadero ego, al verdadero yo. De pasar del yo ilusorio al yo real. La vida espiritual es la vida en la que la ilusión del ego falso uno la percibe y así puede moverse al verdadero yo y tener una sensación de maravilla se manifiesta. Podemos ver esto con un ejemplo. Por ejemplo, vemos el hielo y podemos cortarlo en piezas y ponerle nombres. Y podemos pensar en nosotros mismos como en esos trozos de hielo que están separados del agua. La esencia es el agua. La esencia auténtica es el agua, pero sentimos una forma separada. Del mismo modo, la ilusión, si solo vemos las olas, no vemos el océano. Así que el verdadero yo sería la conciencia en sí misma que observa. Vamos a hablar sobre la neurociencia de la inteligencia espiritual. En la primera parte del siglo pasado, el cociente intelectual era una variable en la que pensábamos que cuanto más alto fuese, más inteligente es alguien. Lo que se ve aquí es cómo se procesan los pensamientos, un pensamiento tras otro. Daniel Goleman habló del cociente intelectual y dijo que, del proceso paralelo con el que se observan los procesos emocionales. Porque hay múltiples emociones, múltiples pensamientos, cada emoción crea un nuevo pensamiento y algunas de estas emociones son residuos del pasado o imaginaciones del futuro. Ahora, a final del siglo,
nos estamos moviendo hacia otra inteligencia distinta a la inteligencia espiritual, que sería unir todas las partes del cerebro. El cerebro, en este sentido, funciona con frecuencias de baja frecuencia o ondas gamma. La conciencia elevada conecta la mente y el mundo en algo que tiene sentido. Lo que sentimos, la conexión es tan fuerte que respiramos con ello. Las bases neurales de la inteligencia espiritual. Si le preguntamos a un filósofo occidental, durante muchos años se ha considerado un dualismo entre el cuerpo y la mente, un cuerpo sin mente o una mente sin cuerpo. Pero esto no es correcto. Soy una conciencia en la que el cuerpo aparece. Esa conciencia es mi verdadero yo. La conciencia no es un subproducto del cuerpo y no es un subproducto del cerebro. El cerebro no es la causa de la conciencia, pero es debido a la conciencia. Los científicos han llegado a esa conclusión. Un neuropsiquiatra reconocido dice que la conciencia realmente existe independientemente y fuera del cerebro como una propiedad inherente del universo, como la gravedad o la luz. Un ejemplo de la bombilla puede clarificar esto. Necesita electricidad para funcionar. La electricidad fluye dentro de la bombilla, pero cuando no hay bombilla, la electricidad no fluirá dentro de ella, pero la electricidad seguirá existiendo fuera de la bombilla. Así que la conciencia sería como la electricidad y el cerebro sería como la bombilla. La electricidad fluye hacia distintos dispositivos. Otra propiedad importante de la inteligencia espiritual sería que a un nivel profundo la conciencia está conectada y entre todos, conectados, formamos la conciencia colectiva. La separación entre nosotros es solo una ilusión y no importa cómo distintos sean los distintos humanos o la vida, esto es así. Y esta conexión con todo el mundo es la relación por la que sentimos que podemos apoyar y ayudar a otros. Ahora vamos a hablar de la inteligencia espiritual en práctica. Buda dijo que cada vez que nos pasa algo malo sufrimos dos veces. Hay dos flechas. Todos experimentamos dolor físico, dolor emocional, pérdidas, decepciones. Eso es así. Esa es la primera flecha, es el hecho en sí. Seguramente algo malo que puede causar dolor. La segunda flecha sería el sufrimiento. Esa segunda flecha es optativa. Eso representa la reacción al evento. Y nuestro destino se crea en los eventos futuros por cómo respondemos con la segunda flecha a la primera. Podemos responder desde el ego, del yo del ego, o desde la inteligencia espiritual. Entre el dolor y el sufrimiento hay un espacio. Está ahí nuestra elección para responder de una manera o de otra. La cuestión es no reaccionar desde el yo egoico. Eso es lo que pasa si operas desde tu inteligencia espiritual. Vamos a contar ahora una historia de un guerrero japonés y un monje. La historia comienza con una guerra en la que la fuerza de los samuráis lucha contra un enemigo y un samurái es herido y muere. En el momento en el que es herido, piensa en el cielo y en el infierno,
quiere saber la diferencia entre cielo y infierno, el samurái decide preguntarle a un monje, a un maestro espiritual, para que le hable del cielo y del infierno. Pero el monje le dice, ignora el infierno. Ignora la pregunta. Después, el monje le dice, eres una desgracia para los samuráis. La ira de... Entonces el samurái reacciona con ira, saca la espada y la identidad del samurái aparece. Y cuando saca la espada y va a matar al monje, el monje le mira y dice, esta es la entrada al infierno. El samurái le dice que ahora todo su cerebro se ha llenado de gratitud, de inteligencia espiritual. Se siente agradecido y tan agradecido a este monje que está dispuesto incluso a sacrificar su vida para enseñarle. Así que se arrodilla y le pide que le perdone. Entonces el monje le dice que esto es la entrada al cielo. Esa es la historia del samurái. Cuando se detona la inteligencia espiritual, uno se siente conectado al mundo. El viaje espiritual ya ha comenzado. Ahora es el camino para descubrir el verdadero yo. Parece que el mundo respira con ello. El samurái sale fuera de su identidad, se quita la máscara de sus victorias, sus derrotas, sus posesiones, todo eso queda atrás. Las ondas del cerebro son distintas, se siente conectado con todo y su viaje espiritual ha empezado y siente una sensación de admiración y está conectando su ser espiritual, quiere conectar con él. La vida tiene ahora un sentido más profundo. Muchas gracias por vuestro tiempo. Thank you, Luis, for inviting me to this so important talk. Contemplative science is nothing new for for Vedantas, for example. The ancient Indian learning is totally based on this contemplative science. When we say contemplative science, we're talking about connecting with our soul. So that's the purpose, actually, being with oneness through our daily processes. Then that leads us to big questions that we ask. Who am I? Things like that. What is life? What is my duty as a human being? What is the purpose of life? Why am I born? This is the kind of contemplation that science would work towards creating and aligning oneself with so-called the oneness, which in India they call it Brahman. Brahman stands for oneness, definitely. But something that I think it would be very important for us to understand this term, contemplative, is reflective in one word, or it is also introspective. We also can retrospect on it, but contemplative science really takes us into asking big questions. This is the major, kind of thing we should, major kind of thoughts that we should put in our mind. Now, how to get to that? The ancient science of Buddhism, as well as of Hinduism in India, they talk about 4 unions. And the first union they talk about is knowledge, wisdom union, which in India they call it Jnana Yoga or Jnana Yoga. Now that is to eliminate your ignorance completely and know yourself, where you don't have any dualistic feeling.
where you see things as they are, without judgment, without any evaluation or analysis. You look at them as they are. Because one reason why we need to do that is what is out there is all seen within us. It's not outside of us. The moment we change this perspective of trying to see outside of us the way we want, we are rewriting everything in our subconscious mind, and slowly over time, we are building that to see outside what we think we would like to see. So to do that, Buddhism talks about we need to eliminate, first thing is to get out of ignorance, we need to eliminate the 5 poisons of mind, which are greed, excessive desire, jealousy, anger, pride, this kind of elements. They also mentioned very strongly that we need to follow the Eightfold Paths, which is divided again into the 4 different unions. In this union of Jnana Yoga, which is about wisdom and knowledge, it's the right understanding and right thoughts. If you do not carry the right understanding, because your thoughts are wrong, your words will be wrong, your action will be wrong, you will get into a habit of doing things wrong, and it changes into your character, and finally it becomes a destiny of one's life. In the same way, the second union, that of course these are very long, that we can talk for hours each one of them, but the second union is the action union, which is called the Karma Yoga. Now this action union talks about that we need to be totally selfless, and we need to give ourselves for the cause of others. Others in the sense, it doesn't necessarily mean only human beings, but we capture all sentient beings as the Buddhists would talk about. So in this, we have to be selfless, meaning we should not carry any expectation of doing something for others. We have to totally be detached from all these elements of the poisons of mind, as well as we need to be self-caring for ourselves so that we can care of others. And then in this process, in our action, the process of action is happiness. If we do our process properly, we are in happiness. Like all the great thinkers like Aristotle, Confucius, Tao, which means the path, Buddha, everybody down the line mentioned that whatever definition they gave about happiness, happiness is in the process. So we need to learn the right livelihood, what we eat, what we think for our body and mind should not harm us as me, myself, and because of that livelihood, I should not harm anybody. So we also kind of nourish our planet Earth through this Karma Yoga or action union, that you connect yourself with the greater good. And your speech should be very proactive. In other words, we don't use, reflective or reactive actions, words. We have to be using very proactive language, and our action must go with the word that we speak. With this proactive language that we speak, the action should follow that. The third union that is talked about is the spiritual union, or the Bhakti Yoga it's called, where we surrender to the greaterness, because we ask in the contemplation, who am I? And I don't know myself. What is the purpose of my life? I have no idea whatsoever. So to get into those, you need to surrender yourself in awe of somebody that's beyond us. And once we are there, then we try to put the right efforts and right intentions to do things better in our lives. So this is, again, it comes to serving others, self with self, self with others, and self with nature. So Bhakti Yoga doesn't necessarily only go into prayers and chanting and mantras, but this is a spiritual union where because of me, somebody should be happy. If I can reflect happiness for others, that is where Bhakti comes in, where
you are the witness of what you can visualize, feel, understand the pain and difficulties of others. When you become compassionate, when your actions are with those of kindness, altruism, then of course you are in the process of your spiritual union with the oneness. Finally, the fourth one is called the union of mindfulness meditation, or it's called the Raja Yoga. Now, here I would like to spend a little more time. So ultimately, that mindfulness is something that we all need to carry. And now, to get into the happiness mode through the contemplative science, this Raja Yoga, or union with the right mindfulness, one of the four unions, is very, very important, because this is the guiding line or the source of all our happiness. I would put it this way. So mindfulness is what people often say is to be here and now. I think it's beyond that. I personally feel it is freeing your mind completely from the thoughts of the 2 days, the past, the yesterday, and tomorrow, and living in with complete awareness at all times in your waking moment. So awareness means to be conscious of all thoughts and being connected with all the things around you. So you are aware. It doesn't mean that you only focus in your breathing and do nothing. No, mindfulness is to be completely aware with everything around you. And you need to create a non-dualistic view in this, where you will have to understand that that thing is not different from me. What I see there is in me. So your non-dualistic view has to be that in the bad you should see good, in the ugly you should see beautiful, is the positive side of anything. Everything is into darkness and light. And when you are able to understand this through the Jnana Yoga, come to the truth of knowing that everything is right in its own place, then you are on a good journey. And the process of thoughts that can change into beautiful rhythms of vibration, and that can bring the present state of mind to a better position, to a better understanding. So these four unions are so very important to realize, to be in the contemplation for happiness. That's what I think. Maybe this is just a small part of a big thought, but how can we be aware? Then the question is, if I say that we have to be aware, then how can we be aware? So, we can be aware by knowing the self. And who are we really? Knowing the self, if we don't consider our thought processes and we just consider how are we born, then we all will connect to one thing, and that is the 5 elements on this planet Earth. So we are not different from one another. With that thought, we cannot be in dualistic feeling altogether. We should not be judging. We should be non-judgmental. We should be forgiving self and others. Because if you don't, then you reside with a lot of memories that are going to be stressful, that are going to conflict, that are going to, take away your time. You must learn to let it go. And you must learn to live in gratitude all the time. So right intentions and efforts in this area becomes, again, a very, very definitely required kind of practices that we need to bring. And, saying sorry and thank you whenever the opportunity arises doesn't demean us. It rather makes us humble and rise up. So we need to learn to be in this 4 union. And I think we can bring this practice to perfectness, provided we do from morning till evening. And research, scientists have proven that if you want to be perfect in one thing, you have to do at least 10,000 hours. And if you just want to be knowing about it and are able to participate and practice with it, you should do 21 days, at least 42 minutes per day. So coming to that, we have 5 steps to mindfulness.
I'll just mention it. Breathing is one. I'll talk a little more on this. Concentration, another. Relaxing your tensions, another. Mindful movements, and finally awareness of the body. So these are the 5 elements of mindfulness practices, steps that can be taken, steps that can be combined for our practice so that we are able to reflect deeper into our own existence and realize what is written in our subconscious that we need to get rid of and try to rebuild our subconscious the way I would like to see the world, a beautiful world in front of me. So, if you have heard or participated in any meditative times, something that will always come out will be, please sit calm, comfortable. Now, what does that really mean? Sitting comfortably means that for mindfulness meditation practice, your body should be completely relaxed. And how to get into relaxation is a posture. Now, if you're sitting on a chair, definitely your legs should be grounded, or they should be crossed at the ankle so that your toes are touching the floor. Your hands must be resting in the inner lap with a mudra like this, which is called the meditation mudra, or you can lock your fingers like this and put it in your inner lap. Or you can have your palms upwards on your mid-thigh. What you need to make sure is that your legs are comfortable, your calf muscle is relaxed, your knees and thighs are relaxed, your bottom is resting well on the chair, and your lower back is pushed against the back of the chair or is erect, sitting a little in front, depending on how you feel comfortable. Your shoulders must be completely relaxed. They must be really relaxed with your hands in the right position. And your neck should be locked with the back so that there's a comfort. It shouldn't be too high, too low, but straight. Your eyes must completely be drooped. If you don't want to close it, droop it completely just to see your inner lap, or close it completely. Now, if you are a long-term meditator and you completely close, you can fall asleep if you're very tired. And it's a practice. You can, of course, close your eyes and do complete practice of mindfulness breathing. Now, once you are in this posture, and if you're sitting on the floor, you need a cushion, definitely. Of course, even if you sit in Padmasana, which is a lotus position, you need a certain amount of cushion, 3-4 inches. Now, the taller you are, the higher the cushion is required if you just want to fold your legs at the sitting position. Now, folding legs, crossing your hands is so important because we all know scientifically that our left brain, the right hand movement is controlled by the left brain, the left hand controlled by the right brain. So when we connect them, what happens is we are connecting also our emotional brain and our cognitive brain together to bring us to a calming effect already by the posture. So the posture is so very important for all of us. After the posture is done, you need to now again scan from the toe to again feel entirely up to the head. Are you really comfortable? Is there anywhere some stress, some pain, or some kind of uneasiness? And the moment you are aware that there is uneasiness in this part of the body, it naturally brings us to comfort. This just, the awareness itself takes care of it. And once that is done, then now you sense what is around you. You might hear some sound, you might sense something around happening. Just sense that completely. Once you have done that sensing, then what you do next is you start breathing in and breathing out. When you breathe in and breathe out, feel the breath at the tip of your nose entering and exiting. When it enters, feel how your chest is expanding, how your stomach is rising. When you breathe out, feel the air at the tip of your nose and see how the stomach is falling, your chest reducing. Feel that. And as you go, take 2-3 minutes, then you can use the terms verses in, out, in, out. And if you make a mistake, go back again to say in, breathe in, breathe out. Now, this is for the beginners that I'm trying to build a way forward. And when you are doing this,
And if it becomes still a little difficult, what you can do is you can use more verses. So breathe in and say calm. Breathe out and say happy. You know, calm for the mind and the body, happy for the mind and the body, for both. So, or you can say breathe in solid and define what solid means to you. Breathe out and free, what free means to you. So when you are concentrating on these terms, what happens is you are naturally will be seen like this. If you, for example, are meditating on breathing in, calm, breathing out, smile on my face. If you continue this, just this, 40 minutes, 42 minutes every day for 21 days, people will begin to see that calmness and that smile in you all the time. This is absolutely right. Now that's why we say, why am I meditating? Is it to calm my mind, or is it to reflect or contemplate based on, of the past, something that disturbs me? I want to bring that and decode it and find out the problem and then let it go. So there are different purposes for meditation. If it's just to calm the mind, your breath is wonderful, beautiful, and it's always there for us. You can make the breath as the object of your mind. Be aware how the breath is entering. So awareness has to be alive there. And also see how it is exiting, and put those words, how you want to be seen by the world and how you want to feel to the world. This will change you completely. The second one is concentration. So when it comes to concentration, with this practice of, kind of posture to breathing to concentration, you can continue together in the same time for your meditation. You can combine one of three of the 5 steps or more. Concentration can be done with chanting, mantras or prayers. But if you do not know the meaning of chanting and you like that chanting, put a meaning on that chanting yourself. So that when you chant, the brain translates that chanting into the meaning that you have assigned to that. And what happens is you again begin to rewrite your subconscious to the way that you would like to be seen by the world, or the way that you would like to see the world yourself. So this is the way. And then, of course, visualization. So you can have a beautiful picture of somebody with some expressions. Look at that picture for a few seconds. Close your eyes and visualize. First you see with your open eyes, then you close and try to look at that picture with your closed eyes. And try to feel exactly how your open eyes had seen. Now this is another way. This will help you focus and concentration. If you are meditating for focus and concentration. Also you can have sound, like breathing in, say, when the breath is out, again breathe in and say, oh, the breath is out, again breathe in and say, These are basic sounds which anybody can make. This has no meaning with the spiritual word or anything, but when you make this sound, for example, take a deep breath in and say, you need to listen to the sound, and actually activates 3 chakras below your navel. And when you breathe in and say, oh, until the breath is over, it activates your heart and throat chakra. And when you take deep breath in and say, it activates your head and crown chakras. So they also get activated. And plus, because you are using your senses to listen and your mind to focus in those areas with the sound, you are also concentrating. So there are a number of ways. You can, of course, listen to music, but here you can also start a visualization. Not only gazing meditation, like I told you earlier, you gaze at something and then you close your eyes and visualize. You can also do a visualization. So, for example, a quick example would be, if we want to respect a guru could be someone who teaches you, or somebody who you are in awe of, or who you have spiritually taken as a great being. So you can close your eyes and then visualize that person in a setting sun where there's beautiful colors thrown onto the sky. You begin to see the feature of that guru, and then the guru is facing you, and then the guru opens his eyes with
love and compassion looks at you. You are visualizing all that. And then the Guru's, from the forehead arises a blue light and comes and touches your, eliminating all the darkness, all the negativities, all the ignorance from your mind. Then the next light comes from his heart, a red light, and touches your heart and eliminates all greed, excessive desires, anger, jealousy, and you rises compassion and altruism and love. Then the next arises from the navel of the Guru and touches your navel, and there is a green light burning all the greed, all the excessive desires out of you, bringing you into abundance. And then once that is done, then imagine that the Guru blesses you in your own culture, how he blesses, then you become the light. Light, you are in the place of Guru now, giving light to everybody on this planet Earth. Your loved ones, your family, your community, your country, and you just keep saying, I'm the light, I'm the light, I'm the light, until you are done for a certain period of time. And then you can come back to your chair where you began your visualization, rub your hands, make your movements, open your eyes halfway, hold it there for a little while, continue to breathe in and breathe out, and when you are ready, you can open your eyes filled with love and compassion. This is how you can do your few kinds of meditation. Now, there is also this tension often catching us. How do you get out of the tension? Very simple. Either you sit down and scan your body, like every part of the body, and ask the body to relax. Relax my calf muscle, be calm, relax my knees, relax my thighs. Keep on talking to your body. That's one way. The other way would be taking, if you're really stressed, take deep 3 breaths. It's enough. Or get into mindful breathing. In and out. Tension release. The other one is mindful movements. You get out of your chair and make a movement. You can go for a walk in the garden or in the woods, or you can just do massaging your head, massaging your head, making movements of your hands, all that. Or if you're in the kitchen, washing pots and pans, you have to be aware that there is a pot, there is a pan, there is water. You have to keep that awareness, not only be here and now with the pot and pan, but also feel what you're doing, as well as be aware of what you're around. So there are a lot of movements. Walking, for example, feel as if you're kissing Mother Earth, with every step. Observe as you go along. See things without judgment. Enjoy them. There's a beautiful bird flying by, or the chirp of birds. Enjoy those. Don't think, oh, that's a myna or parrot or carrot. No, don't. Just try to enjoy and observe and be there, present in that what is around you. Be aware of what is around you. This is very important in movement. And also while eating, a lot of, even taking bath, feeling what is around you, shampoos around your cupboard and towels and all that you're aware of, as well as the water flowing, your hands moving, soap on, applying, all that awareness. That's a mindful movement. And then finally, I'll come to one, I hope I'm still on time, awareness of the body. Now, this can be done at any point of time. If you're a corporate worker, every 2 hours, I would advise you, sit on your chair. If you're sitting on your chair, get up, go for a cup of tea, do that mindful walk, breathing in and breathing out. Come back, do 1 minute of mindful breathing with your closed eyes. Scan your body another 1 minute. You will find that will be rejuvenated exactly the way you started your work in the morning. This is a beautiful practice, and you can, anywhere, anytime you can do. Mindful meditation does not mean that mindfulness doesn't mean to sit hours together for meditation. When you are completely aware with every movement, every process that you do, being aware of the environment around you, you are in the mindfulness. So you are always, from the time you wake up to the time you sleep, you are in the mindfulness practice. One advice I would like to give you is, when you wake up, push yourself against the bedpost and try to reflect, what did you do yesterday? What are the things that you will do today? And how can you make it a little better than yesterday? You don't make a quantum jump.
just make a little difference. How are you going to make it a little better today? Put a resolve in your mind. Today, I will be calm and peaceful. Something like this. And then the next you do is for 6 minutes, just listen to your breathing in and out. All right? Then you can, of course, touch Mother Earth, say thank you, get into your bathroom, self-affirm the person that you see in the mirror. There are a lot of good ways, good things that you can do with your mission statement, with your vision statements, and things like that. But coming to the awareness of the body, when you are sleeping, you can do while you're sitting, but you don't have to do the fourth thing that I'm going to speak on that. When you're sleeping, feel that your body touching the mattress, and start from the toes, wriggle your toes, say thank you for the toes, give an attribute, what the toes do for you. Come to the soul, do the same, but every attribute you give, you say thank you for that part, and say, please calm and relax. Then the next you put is, my eyes are getting heavier, I'm falling asleep. Come to your soul, do the same. That thank you for letting me stand on you since the time I began to walk. Please relax and calm down. I'm grateful for you being with me. My eyes are getting heavier, I'm falling asleep. Continue this process. By the time you're halfway in your body, I promise you will have fallen asleep. And the quality of sleep when you get up in the morning will be extraordinarily relaxing. So these are the 5 ways of mindfulness. I wish I had more time to guide you through in living practice, but I'll end my talk here. Thank you so much, Luis, for giving me this wonderful opportunity. Welcome you. Bienvenidos a todos. And greetings from India. Saludos desde India. Myself, M.K. Mandal. Yo soy Kay Mandal The idea is to y la idea es hablar in this conference en esta on conferencia contemplative science of happiness. sobre la ciencia contemplativa de la felicidad. Happiness has been La a felicidad special subject for all of ha us. sido un tema especial para muchos de nosotros y la idea Having de contemplative science as a tener back of ciencias it contemplativas is not como only a new trasfondo one, no es solo algo nuevo, and a very interesting one from es algo también muy interesante desde este punto de vista. to all of you. Mi idea es hablaros a todos Concept of contemplative science. para aclarar el concepto de ciencias contemplativas, para comprender Before we qué características necesitamos antes de involucrarnos a nivel científico, especialmente acerca de la felicidad. La idea de tener ciencias contemplativas no es algo sencillo para alguien que esté solamente centrado en la metodología occidental. En India, durante los últimos 2000 años, hemos tenido esto, pero como ciencia comenzó y su sentido para entender la arquitectura de la mente es algo bastante reciente. Yo diría los últimos 10 años investigando la ciencia contemplativa y su arquitectura de la mente. Pero cómo lo entendemos y cómo lo llevamos a la práctica, para llevarlo a la práctica requiere algún tipo de conciencia, un proceso esencial. Hay 2 definiciones que he elegido para mi presentación. Una es de Sparby, que si podemos estudiar la mente meditativa desde la introspección o podemos investigarlo de manera científica. Así que tendríamos la mente meditativa y la mente en meditación. Son 2 conceptos distintos para tener esta comprensión. Y muy cercano a esto hay otra definición que dice que cuando intentamos entender la mente en meditación, para entender, por ejemplo, el sentido de la conciencia, y por otro lado tenemos que entender también la mente que medita, que tiene estos procesos mentales
de la meditación. Así que estos son dos cosas que hay que entender. Tenemos dos metodologías. Una sería la investigación introspectiva, que es en primera persona, y una investigación científica, que sería una metodología en tercera persona. Con esta idea, tengo unas cuantas preguntas que contestar durante esta charla. Una de estas preguntas es: ¿cuál es la naturaleza exacta de la ciencia contemplativa? ¿Cómo estudiamos esta ciencia? ¿Cómo vamos a proceder en este estudio? También está la pregunta de si la neurociencia explica la contemplación. ¿Tiene algo que ver con la biología, con la genética? ¿No? Y también la relación entre el cuerpo y la mente. Y también vamos a intentar contestar a si la contemplación encuentra una expresión en la felicidad. Con el primer aspecto vamos a ver cuál es la exacta naturaleza de la ciencia contemplativa. Me gustaría clarificar algunas ideas erróneas que tenemos. Tenemos algún tipo de comprensión para poder avanzar en ello. Las aclaraciones, como decía antes, India es un país donde estas prácticas llevan haciéndose desde hace más de 2000 años, pero teniendo un resultado de estas prácticas y entender el proceso es un tema científico, así que vamos a intentar abordarlo así. El primer punto sería que las prácticas tienen otros factores. La ciencia contemplativa no consiste solo en la meditación, también la concentración es una capacidad muy amplia de la mente. A nivel metacognitivo podemos realzar nuestra propia mente y no es solamente reducir las deficiencias de la mente. Así que la ciencia contemplativa lleva estas prácticas no solamente acerca de la meditación. La siguiente pregunta sería si estas prácticas como mindfulness y la ciencia contemplativa, siendo algo introspectivo, investigan esto. Podemos creer que posiblemente, desde el punto de vista de la persona que medita, que contempla, pero la pregunta sería que si otra persona tendría esa experiencia y durante los años y durante las décadas, si puede esta técnica de mindfulness llevar a otra persona a lo largo del tiempo, la práctica de mindfulness, para entender cuál es la arquitectura real de la mente, del estado de la mente. La tercera idea errónea es que la ciencia sigue únicamente una aproximación experiencial. Un proceso empírico es algo que se hace de manera objetiva y se puede medir de manera objetiva. No puede pertenecer al ámbito subjetivo, sino al objetivo. Esa es la idea. Pero también son necesarias unas medidas de una persona, de una segunda persona y también de una tercera persona en relación a las ciencias contemplativas. Y durante el periodo en el que se estudia, después de varias diapositivas voy a hablar de la neurociencia que hay tras ello y vamos a entenderlo. La segunda afirmación que quería comentar es que los métodos de ciencias contemplativas son una ciencia unitaria, ya que tenemos un abordaje
que puede ser correcto para un sujeto, para entender objetivamente a un sujeto. Puede haber distintas disciplinas. Cuando una ciencia en particular atraviesa las metodologías de otras ciencias, pueda llegar a tener su propia metodología. El método contemplativo es una ciencia transdisciplinar y hablaré de esto un poquito más adelante. Algunas cosas que también me gustaría aclarar es que los estudios contemplativos solamente están en relación a elementos cognitivos o la capacidad de razonar, nuestra capacidad de entender intelectualmente lo que está pasando dentro de mí, cómo pienso, o si pensar acerca de los procesos mentales, si tenemos, por ejemplo, un análisis del concepto, también nos damos cuenta de que también incluye nuestras emociones, y no solo las emociones, la cognición, las emociones, también nuestras acciones. La ciencia contemplativa abarca estos tres dominios. También esto está relacionado con las técnicas de regulación emocional. Hay también mucha gente que cree que la contemplación no depende del cerebro, depende de la mente, no está relacionado con el cerebro, pero muchos estudios se hacen hoy en día con medidas electrofisiológicas en las que se mide también el comportamiento y otros elementos, y se ve que el cerebro se activa cuando una persona está en una meditación profunda mediante técnica de mindfulness. También otra creencia errónea es que la práctica tiene que ver todo con soltar el estrés y controlar el dolor. El sentido que hay también detrás de por qué existo en el mundo, la conciencia existencial, es también algo importante, no simplemente se va a restringir al estrés y al dolor. Y finalmente, la conciencia existencial, mediante la contemplación, es solo un estado que según esto, podría durar solo un periodo concreto de tiempo, pero puede ser algo que cuando contemplas, cuando meditas, puedes quedarte en ese estado durante bastante tiempo. La contemplación también se puede entender de una manera muy estrecha como algo para estabilizar y sostener esa estabilidad, para que sea simplemente parte del comportamiento. El comportamiento está realmente impregnado de la contemplación, si puedes llegar a desarrollar esto. Así, la práctica contemplativa es algo, su perspectiva es algo que cuando vas más allá de los 5 sentidos físicos, sabemos que tenemos 5 sentidos físicos a través de los que podemos comprender nuestro entorno, cómo las energías nos estimulan, cómo interactuamos, pero hay también un sentido que es la percepción de la mente. También nos damos cuenta que los mecanismos sensores tienen que ver con esta percepción mental, y todo lo que viene a nosotros en la forma de un estímulo que recibimos a través de los sentidos pasa por una transformación, y esa transformación ocurre en el cerebro y al final se consolida de alguna manera. Y el proceso completo ocurre de un modo en el que tenemos que entender que algo está ocurriendo dentro. Parece algo trivial, nadie nos ha hablado de ello,
es algo que está completamente impregnado en nuestro sistema y por tanto no nos damos cuenta de ello. Pero la introspectiva real viene a través de la perspectiva mental, de cómo percibimos. Así que, ¿qué es lo que hay en la realidad y cómo lo percibimos? La contemplación sería cómo desarrollamos esa habilidad de pensar sobre nuestros pensamientos, que también se conoce como metacognición. Es algo que se puede hacer con esta capacidad de metacognición, que es el proceso que se puede activar por estas prácticas. Así que la perspectiva contemplativa sería uno de los centros más elevados del cerebro y de la mente y que tenemos que comprender antes de poder investigarlo. Estamos interesados en la investigación y hay 4 tipos de metodología que podemos utilizar. Uno de ellos sería que la ciencia contemplativa es explicatoria o exploratoria. He utilizado una foto de Einstein y el señor Buda. Y Albert Einstein también era un defensor de la contemplación, pero para entender, principalmente trató de explicar lo que existe. El origen de la práctica contemplativa a través del budismo es que empezamos a explorar también lo que hay en nuestra mente, que es una exploración distinta que de una exploración corriente. La metodología sería más experiencial que empírica. Empírica significaría que cuando alguien quiere entender algo, introduce algún tipo de medidas objetivas. Esta aproximación empírica tiene que ver con un tipo particular de comportamiento. La ciencia contemplativa sería más de carácter experiencial y también es algo más transdisciplinario que unidisciplinario. La disciplinariedad es podemos tener en la multidisciplinariedad 2 ámbitos. En la interdisciplinariedad tenemos 2 ámbitos que se sobreponen en alguna de sus áreas y cuando hablamos de transdisciplinariedad hablamos de una metodología que explica todas las metodologías al completo. Así que la metodología puede explicarnos cómo funciona nuestra mente si hay un concepto puente entre lo que es una experiencia objetiva y una experiencia subjetiva. Eso sería algo más transdisciplinar. Además, primariamente, tenemos que analizar el método cuantitativo y el método cualitativo. La experiencia subjetiva o la investigación introspectiva es lo que lleva ocurriendo en la ciencia durante cientos de años. Pero la investigación cuantitativa es principalmente objetivable. Hay que entender que más allá de la arquitectura de la mente, hay una práctica de meditación y de mindfulness. Si trato de diferenciar entre este tipo de ciencias, la psicología versus la contemplación, la ciencia contemplativa, hablamos de una primera persona, que es una experiencia privada, sería la ciencia contemplativa, frente a la experiencia de una tercera persona, que sería en la psicología. Así que no es algo... La introspección simplemente en primera persona no puede explicar la contemplación. Tiene simplemente hablando de tus pensamientos, hay que entender estas experiencias. También hay una metodología que es cómo entendemos que otros utilizan unas técnicas psicológicas determinadas y las evalúan.
La psicología y la contemplación la ciencia contemplativa sería más en primera persona y menos en tercera persona como la psicología. También sería una experiencia más subjetiva que una realidad objetiva. Así que podríamos decir que en la ciencia hay más objetividad. Es más holística también la ciencia contemplativa que la psicología, que es más analítica. La ciencia contemplativa se suele hacer más a un nivel macro. En términos de las emociones, cuando intentamos entender las ciencias contemplativas, se habla mucho más de la compasión que del sentimiento. Si vamos más allá de las emociones y también de la compasión, vemos que la compasión no es solo un sentimiento hacia otros, sino también hacia nosotros mismos. No es solamente es por otros, tú te pones en el lugar de los demás, así que está más allá de la simpatía, más allá de la empatía, y llega a ser la compasión, que es algo que no solamente consiste en sentir lo que sienten los demás, sino en querer actuar para ayudar a alguien que tiene problemas. También estar más relacionada con la metacognición que con el pensamiento. En la metacognición, lo que decíamos que es pensar sobre nuestros propios pensamientos. No es solamente el pensamiento en sí, sino la metacognición. La parte de la neurociencia sería algo que también hay que comprender. Una de las preguntas que tenemos es que cuando el cerebro tiene un centro para la contemplación y hay que entenderlo desde nuestra perspectiva investigadora. Las experiencias espirituales y contemplativas, hay estudios recientes que sugieren que una experiencia mística tiene un centro en la conciencia y que ese centro es lo que estáis viendo aquí. Ese es el centro de la contemplación. Hay mucha gente que no entiende posiblemente que pueda activarse eso mediante una práctica. Es algo que tiene que ser creado en algún centro de creación del cerebro. Hay muchos estudios que se han hecho en la meditación viendo cómo funciona en el cerebro. Y podemos capturar los procesos neuronales y ver la diferencia entre la oxigenación y la no oxigenación del cerebro. Y así podemos entender la localización durante la meditación. Así que las resonancias magnéticas también podemos usar la técnica tomográfica. Hablamos de un estado último que no es solamente un estado de alerta. Cuando tenemos un tipo de experiencia mística a partir de nuestra contemplación, eso facilita nuestra experiencia del yo. A través de la religión, de cualquier religión, se puede experimentar el yo. Y de hecho, este yo se ve que hay un eje entre la realidad externa y la interna. Y los estudios recientes hablan de que nuestras creencias seleccionan nuestros genes y los genes programan nuestro crecimiento, nuestro desarrollo. Si nuestras creencias son buenas, las partes de crecimiento serán activadas. Si vamos en contra de lo que está en nuestra realidad interna o externa, esto activa la protección. En términos de nuestro comportamiento, en el libro de la... Si controlamos nuestra mente, podremos controlar también nuestra programación genética. Así que
podemos creer en conceptos universales de Dios. Habría que leer 2 libros para responder a estas preguntas. Una sería si nuestro cerebro crea a Dios o si Dios crea el cableado de nuestro cerebro. Estos 2 libros serían muy recomendables. También porque Dios no se escapa del cerebro. Son 2 libros muy interesantes que explican por qué la religión y la contemplación, las creencias, nuestros genes y nuestro comportamiento, todo está entrelazado en cómo nos expresamos y cómo nos comportamos. Finalmente, me gustaría también explicaros cuáles son los dominios de las ciencias contemplativas. Sería la felicidad y el bienestar. El más importante sería la felicidad y el bienestar, porque en el dominio contemplativo entendemos que la felicidad no tiene que ver solo con la paz y con la comodidad y el placer, sino que la felicidad de la contemplación es más acerca de desarrollar nuevas ideas, nuevos pensamientos en nuestro sistema. Eso es felicidad. Y la felicidad no es nunca un objetivo que vamos a lograr y a olvidarnos de él, es siempre un proceso. Y también la felicidad entendemos que no va a permanecer, también es algo entre nosotros. Si creamos felicidad para otros, también nos volvemos felices nosotros de manera automática. La empatía, la compasión, también son parte de la contemplación y son necesarias para entender a otros y para entendernos a nosotros mismos. Y finalmente, la mente y el mindfulness. Mindfulness sería la práctica a través de la que podemos ejercitar la idea de la contemplación. Y estoy seguro de que vosotros podréis encargaros de eso. Y la ciencia que hay tras ello, la aproximación sistemática, utiliza ambas las metodologías occidentales modernas y antiguas, orientales, en primera persona y en tercera persona. Así que creo que si entendemos estos dominios, estos conceptos, la ciencia contemplativa puede señalarnos un nuevo camino para detonar la investigación y las ideas futuras del ser humano en el futuro. Muchas gracias. Bueno, que no quede que nos han hecho pensar, ¿no? Entramos en la fase nuevo de seminarios, así que para los que estáis online vamos a cerrar este Zoom y vamos a abrir 2 sesiones más, y para los que estáis aquí pues podéis elegir la sesión en la que queréis participar. Simplemente yo resaltaría, como habéis visto, son 3 perspectivas muy complementarias. A mí lo que me encanta de este tipo de mentalidades es que son muy prácticos. Son capaces de subir arriba del todo y decir, esto es lo macro, pero luego son capaces de darte el mudra para cruzar los dedos y decirte cómo meditar, ¿no? O sea, lo tienen todo conectado y está todo muy elaborado, y se nota que cuando están expresándose y hablando es algo que lo tienen bebido en el cuerpo, no es corpóreo. Esa es la sensación que me da a mí. Y la verdad que da gusto poder contar con ellos. Yo creo que Manas Mandal nos ha dado un marco muy, muy bueno para hacer. Esto es algo novedoso y que iremos aplicando desde la cátedra y desarrollando con todos vosotros. Así que nada, muchísimas gracias. Vamos a utilizar una de las líneas del mindfulness, que es moverse. Así que os animo a que os mováis, estiréis, y tenemos un ratito para, no mucho, pero un ratito para elegir el seminario que queréis, ir a la sala donde basta. Así que muchísimas gracias.